Es un gusto enorme, tenemos el agrado de recibir desde Firmat, provincia de Santa Fe, al distinguido profesional, el doctor Jorge Guareschi. Él es médico psiquiatra, es también psicoterapeuta, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, con más de 30 años de trayectoria, es especialista en psicoanálisis, biodecodificación, bioneuroemoción, psicoterapeuta sistémico y familiar. Además, en sus diálogos, en sus charlas, trata temas como adicciones, ataques de pánico, ansiedad, duelos, estrés, problemas relacionales, sexuales, de pareja. Bueno, un amplio conocimiento e investigación en todo lo que tiene que ver con estos temas. Vamos a conocerlo ahora mismo y ya les cuento un poquito más sobre él. Bienvenido, doctor Jorge Guareschi. ¿Cómo estás? Ivana, un placer enorme encontrarme contigo. Bien, recién llegando de trabajar en Sanatorio Firmat. Yo en estos momentos estoy en Firmat, en realidad soy oriundo de un pueblo que se llama El Hortondo. El Hortondo, sí. Ese es mi pueblo de origen. Claro, claro. El Hortondo, bueno, es un pueblo que está cerca de aquí. Bueno, sabemos que brindás atención y trabajamos en toda la provincia. Claro. Digo, sabemos que brindás atención en varias localidades de la provincia, ¿no? Y también conferencias. Eso es muy interesante. Ha sido destacado y galardonado incluso en otros países, en Colombia. Queremos primero saber un poquito de vos, sobre esta profesión que te atraviesa realmente. Tenemos un libro que lo hemos presentado aquí en la tarde en algún programa y que vamos a recordar. Pero háblame de esas conferencias interactivas, terapéuticas, que son tan interesantes. Sí, bueno, a mí por ahí me pueden conocer cuando entran en mi Instagram. Hay mucho de mi tarea profesional y hasta personal, ¿no? Como que uno no tiene mucho que esconder por ahí, ¿no? Soy médico, especialista en psiquiatría y todo lo que sea psicoterapias individuales y familiares, esencialmente, y trabajo como psiquiatra de psiquiatría clínica de adultos. Claro. No hago ni niños ni adolescentes. Es decir, hago psiquiatría. Mi trabajo es básicamente psiquiatría de adultos y también trabajo como médico, por ejemplo, los fines de semana cubriendo actividades deportivas como fútbol masculino o femeninos o actividades de básquet, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Soy muy deportista, en realidad mi esencia es ser deportista desde muy, muy pequeño. Juego al básquet, al tenis, al fútbol, así que amo y adoro el deporte, es mi gran pasión, el deporte podríamos decir, y la música, ¿no? Siempre he trabajado como DJ desde los 14, 15 años hasta los 28, 29, ya era médico. Mirá. Por ahí venía el cuestionamiento de la sociedad, sino de la familia también, ¿no? Desde adentro. El tema como ya sos médico y todavía seguís poniendo música, todas estas cuestiones que van a los tabúes sociales, que por ahí además acortan o nos complejizan un poco. Claro, esos mandatos sociales, ¿no? Que tienen que ver con cumplir el rol así, a rajatablas, y por ahí dejar de lado o convertir en hobby esas otras cosas que no lo son, que también son parte de tu vida, de manera tal que la profesión misma te atraviesa desde ahí, ¿no? En esto que mencionaste sobre la psicología deportiva. Bueno, es muy interesante poder conocer esa parte también, porque habla de tu sensibilidad en lo que tiene que ver con, bueno, el pulso social, lo que le pasa a la gente. ¿Cuál es hoy en la actualidad el tema más común en tu consultorio, lo que te cuenta la gente? A nivel humano, no entrando en cuestiones patológicas, lo más frecuente es el tema de lo sola que se encuentra la gente, y te podría decir en lo más grave de este extremo, que es el tema del aislamiento social, ¿no? Bien. La gente se siente muy sola. El tema de la soledad versus el aislamiento social, que es muy patológico y muy dañino para el ser humano. Tenemos que hablar de una soledad que es necesaria, saludable y hasta funcional, ¿no? Sí, tal que cual. Muchas veces si no conocemos esto, no sabemos si estamos con alguien por necesidad o por amor, ¿no? Jorge, lo ideal sería saber que lo importante es... Bien. ¿Perdón?
Ivana. No, la consulta que te iba a hacer hablando de este tema que está tan en boga, que vos bien mencionás, ¿no? Y que ocupa hoy muchos espacios en la sociedad y que es la soledad versus el aislamiento. Digo, ¿de qué se trata este aislamiento que se convierte en algo patológico? Digo, esta soledad no deseada, ¿cómo se define eso? Sí, el aislamiento es sentirte solo, porque vos podés estar sola y sentirte bien. Por eso soledad deriva del latín solita, que es la cualidad o el atributo de estar con una misma o uno mismo. Es decir, y más que estar, estar, poder aguantarte, ¿no? Esos tiempos solas con vos mismo que yo considero tan necesario, ¿no? Es ese conectarte, ese encuentro con vos misma, imponiéndote un gran desafío, que es el llegar a tener una saludable y funcional relación con tu self, con vos misma, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos tienen como cuenta pendiente el autoconocimiento, el autodescubrimiento, generalmente por el temor que implica esto de que con qué puedo encontrarme dentro de mí y en mí mismo cuando estoy conmigo a solas, ¿no? Entonces por ahí genera un poco de temor, un poco de miedo, por eso la gente prefiere el ruido, estando solos, prende el televisor, la radio o lo que tengan a mano, o se ponen a hacer una u otra actividad. Es decir, como que el ser humano actualmente le cuesta mucho encontrarse con esos minutos de soledad en silencio y ponerse a pensar o a sentir qué es lo que siente o qué es lo que piensa, ¿no? Porque realmente están como atacadas esas cualidades más importantes que tenemos, que son el pilar ocupacional y el pilar afectivo. El aislamiento social es otra cosa. El aislamiento social es decir, yo me aíslo y me quedo dentro de mi cueva porque empiezo a ver el contexto como algo amenazante, como una cuestión de que estoy en estrés permanente si estoy en contacto con los demás. Es lo que psiquiátricamente llamaríamos una fobia social o una ansiedad social, que por hoy es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Junto con la agorafobia estaríamos hablando de los tres aspectos más aislantes para el ser humano que lo conducen y que lo llevan a la alienación, al enajenamiento, que es precisamente la locura en esto del encierro con uno mismo. Somos seres sociables, nuestro órgano más importante, que es nuestro cerebro, es un órgano social, es un órgano que se construye o co-construye de forma permanente con los seres humanos, por lo tanto, ya de por sí somos seres sociales, seres tribales que necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestro desarrollo cerebral, humano en general, el tema del contacto con otros seres humanos. Lo que pasa es que hay que saber que lo más importante o la gran tarea que tenemos como adultos no es vincularnos con cualquiera, por una cuestión de necesidad, sino aprender que la gran tarea es aprender a seleccionar nuestros vínculos, nuestras relaciones humanas. Claro. No vamos a poder llevarnos bien con todo el mundo. Como siempre digo a la gente de nuestros pueblos, de nuestras ciudades pequeñas, tenemos que aplicar la ley de los 3/3 y saberla. Con 1/3 de las personas nos vamos a llevar bien, con otra tercera parte más o menos, y con otra tercera parte no nos vamos a llevar más o menos en proporciones. La historia relacional y vincular es así. Por lo tanto, si vos te pones a pensar, esto es una tarea interesante que cada uno haga, de 10 personas a lo mejor que vos tomás, quizás sea así, con 3 te vas a llevar bien, Claro. con otras 3 más o menos, lo cual no implica que no te tengan que vincular, porque uno crece a partir de las diferencias, y con otras 3 o 4 a lo mejor no te vas a llevar. No te vas a llevar bien. El tema es que cuando uno está dentro de localidades pequeñas, pretendés que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te apruebe, y hasta gastás innumerables energías en pretender encargarte de ese otro tercio con el cual a lo mejor vos no tenés o no podés tener una conexión valiosa, importante, positiva, enriquecedora. Jorge, ¿vos creés que el tema de la pandemia, de lo que ha ocurrido en ese momento de aislamiento, que nos parece tan lejano, pero no lo es tanto, ha tenido una influencia en esto de los vínculos, de las relaciones que establecemos? ¿Nos cuesta más salir? ¿Nos cuesta más mostrarnos, tal vez? Sí, esta es una muy buena pregunta, una muy, muy buena pregunta, Iván. Creo que sí, creo que ha sido determinante, por eso yo en mi segundo libro, lo describo como la cuarta herida del narcisismo humano, ¿no? La primera herida, porque esa herida a nuestra religión que decía que, bueno, que la Tierra no era el centro del universo, sino por ahí tenemos que contemplar un poquito más la teoría heliocéntrica,
hasta que se descubrió el tema de las galaxias y todo el tema del universo en sí mismo, ¿no? Claro. La segunda fue la Carlos Darwin, cuando dice que no, que si el ser humano esto no es como nos habían metido en la cabeza que somos seres o criaturas de Dios, sino que somos seres que descendemos del mono, somos seres parlantes o somos monos parlantes, o animales que hemos aprendido a vivir en sociedad o que hemos aprendido entre comillas, aprendido. Pues somos seres de costumbres y repetición de cualidades y costumbres. Y la tercera herida que le infligió Freud cuando dijo que no éramos medio nuestros propios actos, sino que respondíamos a impulsos prácticamente inconscientes. Yo me tomé el atrevimiento de por ahí de patentar esta cuarta herida del narcisismo humano, como que lo que ocurrió durante la pandemia fue una cuarta herida de nuestro narcisismo humano, al darnos cuenta que no somos dueños de la naturaleza, que sino que en un momento la naturaleza nos pegó una patada atrás y nos dijo, che, ustedes adentro, ustedes no son inmortales, no pueden con nosotros, no pueden con nosotras, ¿no? Pensando en nuestra madre naturaleza, y los mandamos a todos adentro a enfermarse adentro. Después que nos hayamos manejado de mala manera con el tema del aislamiento social, otra historia. Que haya habido miedos que nos llevaron a reclutarnos, fue otra historia. Pero sí creo que por ahí es lo que vos planteás, hay un antes y un después de la pandemia. Sí, total. La pandemia nos puso de cara al tema de cómo nos llevamos con nosotros mismos si vivíamos solos o si vivíamos en pareja o en familia, qué pasaba con nuestros vínculos. Esto desnudó, al estar más tiempo conviviendo, que los vínculos sociales no estaban tan bien como nos creímos, visto en cuestiones muy concretas como fue el aumento de adicciones, el aumento básicamente de alcoholismo y de violencia intrafamiliar. Sí. Hubo patrones que llevan bien concretos a nivel científico que llevaron a ser claros con esto, ¿no? No nos estamos vinculando y relacionando de una manera muy sana. Muy probablemente esto ya toca mucho a nuestra sociedad, y te diría que nos toca en el sentido de que qué pasa, que tenemos que estar juntos, viviendo juntos o conviviendo, pero buscamos la manera de salir de esa convivencia. No sé si me entendés lo que te quiero plantear. Sí, totalmente. Yo digo que nos cuesta estar con nosotros mismos, ¿no? Y a veces justamente no se puede dar lo que no se tiene. Por eso al momento de relacionarnos tenemos tantos miedos, tantas limitantes. Y quiero un poquito hablar de tu primer libro, que tiene que ver con la felicidad, porque creo que, todo esto que estás mencionando, el valor de la libertad, y todas estas limitantes, vuelvo a decir, tienen una influencia directa en eso. Yo quiero contarle a la gente, tu primer libro se llama Los temas más importantes para mí, ¿no? Y aclarando un poco eso. Y me gustaría que describas cuáles son esos temas, porque hay allí en el libro, en la portada, una frase que dice, ¿cuáles son los enemigos de la felicidad? En realidad tu alegría es mi felicidad. Yo quiero que hables de esos enemigos y que le cuentes un poquito a la gente. Sí, el libro, el primer libro tenía 10 capítulos, el segundo libro tiene 12 capítulos. Mirá. Y hablo esencialmente de temas como libertad, soledad, amor, sexualidad, felicidad, poder de la madre, apegos. 2 capítulos esencialmente que están vinculados a mi profesión, un capítulo de trastornos de ansiedad, angustia y depresión, otro capítulo sobre cáncer y psico-oncología, un capítulo muy interesante que yo recomiendo leer y estudiar, porque como médico obviamente no voy a ir en contra de la tríada clásica del tratamiento de quimio, cirugía y rayos, sino que agrego la práctica necesaria, cuarta pata de la mesa que está faltando, que es la parte de la psico-oncología en un proceso oncológico. Eso es un capítulo importantísimo del libro, por lo cual yo pongo en el segundo libro, como título o subtítulo, Mi vida está en peligro, ¿no? Porque por ahí no es que me tiro un poco contra la industria farmacológica, farmacoterapéutica, sino que por ahí trato de hablar de un vacío terapéutico que hay que tratar de contemplar, que son nuestros aspectos emocionales y sentimentales. Exacto. Considerando que somos básicamente sentimientos, afectos,
deseos y emociones, que por ahí cuando vos tenés un proceso patológico, un proceso disfuncional, no se tienen en cuenta, ¿no? No, claro. Vos tenés un insomnio y tenés insomnio, no podés dormir y te dan hipnóticos, tenés una gran ansiedad y te dan ansiolíticos, tenés una depresión y te dan antidepresivos, sin contemplar las causas y el desastre que aparece a partir de ahí, porque no solamente no solucionamos un problema, sino que agregamos un segundo y quizás más grave problema, que es el tema de la adicción a los psicofármacos. Con el cáncer pasa algo similar. Somos muy protocolares cuando tenemos un proceso oncológico. Como protocolares buscamos esto que nos ofrece la medicina clásica, que es la cirugía, los rayos, la quimioterapia. Entonces por ahí, y esto no está mal, pero si no empezamos a considerar las causas en el cáncer como conflictos emocionales no resueltos u otras características que yo no menciono en el libro, que son básicamente de índole afectivo, interpersonal, relacional, que están vinculadas a nuestra historia y no están resueltas, el cáncer va a persistir o va a ser de difícil tratamiento, o van a aparecer las famosas metástasis por no resolver los conflictos y causas que te están generando ese cáncer. Porque vos cuando suponete, haces una quimio, un rayo o cirugía, solamente estás encargándote de la parte local, pero no vas a las causas, que es lo más importante en un proceso patológico. Estoy hablando del cáncer como un ejemplo más extrema, ¿no? Jorge, estuvo muy separado mucho tiempo esta mirada que tenía que ver con la salud mental por un lado y la salud física por otro, ¿no? Nos costó mucho tiempo unir, nos costó mucho, a las personas que los médicos tuvieran una mirada integral sobre el ser humano, que es lo que vos justamente estás contemplando y poniendo en énfasis en este momento que estamos hablando. Estos traumas emocionales, todo esto que tiene que ver con lo que nos ha pasado desde que vinimos al mundo, tiene una gran influencia incluso en cómo nos sentimos, aún sin estar enfermos, aún no estando en enfermedad, en la vida, en transitando la vida. Sí, somos esta cuestión dicotómica cartesiana del cuerpo-mente, ya prácticamente no se puede tomar en cuenta, se disocian de forma práctica a veces, pero bueno, somos cuerpo-mente, somos un cuerpo con una mente que por ahí podríamos discutir si es intracerebral o extracerebral. Hay que diferenciar entre lo que es el cerebro y la mente, ¿no? El cerebro es la cuestión anatómica, la cuestión estructural, que sí es intracraneal, y la mente es precisamente el funcionamiento de esas estructuras nerviosas, de esas células increíbles llamadas neuronas que piensan, que sienten, que voy a decir, cómo una célula puede sentir, cómo puede pensar, cómo puede emocionarse, ¿no? Esto es el misterio de la vida en sí mismo, ¿no? No hablamos más de cuerpo y mente, cuerpo y alma, sino que hablamos como ser humano, como cuerpo, mente, y te diría que por ahí hasta las personas que son más espirituales hablamos de alma también, ¿no? Cuando hablamos de soledad, la soledad le da espacio a tu alma para crecer. De ahí la importancia también de estar conectados con uno mismo para poder después vincularnos con los demás. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de amor propio, el amor propio es fundamental. No es porque vos te van a decir, bueno, Ivana, vos sos una egoísta porque te das todo para vos, y no. El problema es que vos te das todo para vos, y queden ahí. Pero si vos te das para vos y después compartís eso con los demás, ese narcisismo primario pasa a algo secundario, y es maravilloso por lo que vos decías antes. No se puede dar lo que vos no tenés. Claro. Si vos no te has dado amor, o no te has dado afecto a vos misma, o no te aprendés a querer un poquitito a vos, es imposible, por más que te hagas la buena, estar bien con los demás. Por eso es tan loable aquellas personas que se preocupan por sí mismas y después comparten eso con los demás. No aquellas personas que a lo mejor no tienen nada y para hacerse las buenas o caritativas dan cosas para que los quieran. No, claro. O yo, por ejemplo, soy tan bueno que estoy con vos, acompañándote o cuidándote, y en realidad no puedo estar conmigo mismo. Yo estoy haciendo ahora una investigación más allá de la IA, de la inteligencia artificial o del ChatGPT, que por ahí yo lo utilizo para trabajar, que no me están dando respuesta, por ejemplo, a algo que quiero patentar, que es el tema de los cuidados y el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que algún día lo vamos a charlar, porque primero quiero patentarlo y después lo vamos a charlar. Ojo con esto de cuando te quieran cuidar, cuando sos adulto, obviamente, que un bebé o un niño requiere de cuidados, pero ojo con esto de que yo, soy tan bueno y te cuido y en realidad te estoy anulando, asfixiando y evadiendo tu territorio en lugar de dejarte crecer. Claro. Hay que diferenciar entre lo que es un cuidado y lo que es una compañía efectiva. Por eso, como adultos, yo ya que te decía que la gran tarea que tenemos para ser felices, porque la felicidad se juega en los vínculos. Es decir, ¿qué es lo más importante de felicidad? No es la plata que vos tenés, lo más importante es
cómo vos te sentís en los vínculos que vos tenés. Yo hacía, hace mucho tiempo atrás, hace 20 años, yo hacía un programa en Canal 3 de Rosario, que es el canal más importante del interior del país, un programa que se llamaba Plan A. En cada programa yo terminaba diciendo, ustedes podrían evitarse terapias si ustedes pudiesen responder a una pregunta. Esa pregunta es, ¿cómo te sentís en tus vínculos más significativos? Padres, hermanos, pareja, amantes, amigos, amistades. Si poder responderte esa pregunta, ¿no? Porque ahí está tu vida, ahí está el secreto de tu vida. No somos seres individuales, somos seres grupales, tribales, sociales, y nuestra felicidad se juega en la calidad de vínculos que tenemos. Vos pretendés ser una persona feliz, necesitas libertad, necesitas amor en tu vida. Ese amor primero te lo tenés que dar. Si tus padres no te lo han dado porque estaban a lo mejor en sus casas o en sus obligaciones o en sus cosas, tenés esa tarea pendiente que vos tenés que satisfacértela para poder estar bien con los demás. Ahí se juega la verdadera felicidad. Ser vos misma, verdadera, auténtica, sin pretender nada de nadie, hacer lo que te gusta, por más que uno tenga la necesidad de ir a barrer las calles, lo hago, pero sin olvidar mi propósito vital para después poder estar bien con los demás, porque ahí se va a jugar la verdadera dicha humana. Bueno, dijiste algo muy importante que yo quiero dejarlo para cerrar, digo. Hablaste del propósito vital, ese propósito de vida que creo que todos los seres humanos tenemos. A veces no es tan fácil de conocerlo, de sentir que lo estamos logrando, que estamos yendo hacia eso, por un lado. Y por otro lado también hablaste del autoconocimiento. Me gustaría, Jorge, que para despedirnos, tenemos tanto para hablar y quiero contarle a la gente que se puede poner en contacto con vos. Estamos dejando aquí, por supuesto, un teléfono para que puedan conseguir también tu libro y para que puedan recibir estas conferencias interactivas terapéuticas que son tan interesantes. Pero digo, me gustaría que nos dejes así como una especie de deberes, algo cortito para poder alimentar nuestro autoconocimiento, para poder alimentar ese amor propio del que hablaste, que es tan importante. Sí, tú lo has dicho, Jimena. El tema es, mencionaste el tema de los mandatos y después el tema de los autoconocimientos. Muchas veces los mandatos o creencias que nos por ahí transmiten nuestros padres, nuestros seres afectivos más importantes, son facilitadoras de cuestiones que nos facilitan encontrar nuestro propio propósito vital, es decir, nuestros objetivos, proyectos, metas de vida. Pero otras veces nos limitan. Cuando tu padre te dice, bueno, vos tenés que ser abogada, arquitecta, ingeniero, lo que sea, te están diciendo algo, te están transmitiendo algo que va en consonancia o resonancia con ellos mismos, o con frustraciones o con deseos que tienen que ver con ellos. Por eso es importante encontrar tu propio camino. El propio camino se logra a través del autoconocimiento. Claro. El autoconocimiento es muy difícil si no tenés a alguien enfrente, por más que esto suene medio paradójico. Y ese autoconocimiento vos no lo podés aprender, por lo menos al principio, a desarrollar si vos no tenés a alguien enfrente que te muestre quién sos. Para que encontrar a alguien que te muestre quién sos, es necesario estar con alguien que aprenda a escuchar y que sea como un espejo, ¿no? Que sea un espejo resonador para lo que vos. Muchas veces es una pareja que tiene la capacidad de escuchar, que tiene las posibilidades humanas más importantes, que son la empatía sensitiva, la cognitiva, por un lado, y por el otro lado la asertividad, ¿sí? Aparte de la escucha activa, que son cuestiones emocionales esenciales para poder construirte y que te ayudan a construirte, porque muchas veces nuestros padres no tienen esa capacidad. Claro. Por lo tanto, para el autoconocimiento, aunque suene paradójico, el autoconocimiento implica estar con alguien que te pueda facilitar o por lo menos ayudar al principio a tratar de lograr eso. Ahí están mis charlas interactivas terapéuticas, por ahí arranco. El autoconocimiento no es yo me voy a la cima del Himalaya a pensar, a encontrarme conmigo mismo. No, es muy difícil eso. Es decir, bueno, yo en silencio voy a encontrar las respuestas a todas mis necesidades humanas. Realmente es más probable que te lo dé una persona que esté capacitada para escuchar activamente, sin enjuiciarte, sin prejuicios, sin preconceptos, con la cual puedas hablar abiertamente de todos los temas y que tenga esa empatía cognitiva y sensitiva de una manera especial y que tenga asertividad. La asertividad es poder decirte todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, todo lo que vos decirme, todo lo que vos pensás, todo lo que vos sentís, de buena manera. Nunca callarte la boca, es decir, todo lo contrario de cómo nos han educado.
¿Cómo nos educan? Cállate la boca, nene, Sí, cállate la tal boca, cual, nena, no digas nada, porque tal si no, cual. bla, bla. Entonces, tenemos que saber que la educación tiene que estar basada en un principio completamente diferente, basado en la escucha activa, en la empatía cognitiva, sensitiva. La empatía cognitiva es decir, bueno, yo comprendo lo que vos me estás diciendo, y la empatía sensitiva, yo me hago carne Claro. con lo que vos estás sintiendo, ¿sí? Y la asertividad es esto, de ir al frente siempre con lo que sentimos y pensamos de buena manera. Esta es la mejor manera de empezar a cuestionarnos. Esto, como yo te decía, la IA, la inteligencia artificial, el ChatGPT no lo va a lograr porque solamente te adulan, no te van a abandonar porque siempre van a estar ahí, te van a decir lo linda y hermosa que sos y nada más. Claro, sí, Ojo, sí. ojo con ponerse de novia, con el ChatGPT. El otro día hicimos un congreso internacional de psiquiatría de los principales psiquiatras del mundo y decíamos los riesgos, ¿no? del Sí, sí, ChatGPT. sí, sí. Por ejemplo, se presentó el caso de una mujer de 40 años que había tenido 2 o 3 desamores, desaires amorosos, y está prácticamente de novia con el ChatGPT, claro. No, qué Porque, locura, qué locura. Bueno, y sí, nos ha porque invadido, nos ha invadido el la ChatGPT, tecnología, realmente exacto, sirve, es bueno, pero hay que tomarla como lo que es, ¿no? exacto. Jorge, realmente Nunca, es un placer enorme escucharte, recibirte en nuestro programa. Muy pronto vamos a volver a hacer un contacto y ojalá pueda llegarte aquí a nuestra ciudad, a Río Cuarto, a Córdoba, para que puedan también sumarse muchas personas que estoy segura que quieren escuchar tu charla y tus conferencias. Dejamos, como le digo a la gente, un contacto para que puedan relacionarse con vos y permitime enviarle un saludo también a Nancy Santoleri, que ha hecho posible este contacto con vos y bueno, tan agradablemente me ha atendido y hemos conversado para poder llegar a concretar esta entrevista que tanto esperábamos. Un placer enorme, vuelvo a decirte, gracias y hasta muy pronto. Quedamos en contacto y también esperamos tu segundo libro con mucha ansiedad. Gracias, Jorge. gracias. Abrazo grande para todos, Ivana, chau, chau, que la pasen muy Gracias, lindo. un placer enorme. Chau, chau.